Bueno, como hoy voy a hablar de muertos, de muerte, de Samhain, ¿ya empezamos? ¿Yo no puedo empezar un vídeo normal? Ya me están moviendo la cámara. Bueno, como lo que iba a deciros, que ya pierdo la cuenta de todo lo que voy a decir, porque ya me mueven la cámara y todo eso. Que como voy a hablar de muertos, de muerte y de todos sus derivados, tampoco tanto, pero bueno, porque no me quiero repetir, mi amiga Chiver de The Hawk and the Wolf, a quien mando un besazo, ha hecho un podcast súper chulo, lo ha publicado hace nada, y os lo voy a dejar. Creo que por aquí, me parece a mí que va a salir por aquí, ¿vale? Por si lo queréis ver, yo no voy a repetir lo mismo que está diciendo ella, así que si queréis ahorraros trabajo pues, y queréis ir directamente al tema de la muerte en el paganismo, pues os invito a iros al podcast de ella y a dejarme a mí en paz, no hombre, en serio. Quedaros viendo el vídeo, anda, que merece la pena. Muy buenas a todos y todas, yo soy Hardway y esto es 13 lunas. En el vídeo de hoy, con este look tan dark, pues ¿de qué voy a hablar? Pues obviamente voy a hablar de Samhain. Porque sí, ahora todo el mundo habla de Samhain, pero yo hoy no quería que fuese un vídeo de esos de Samhain normales y corrientes que podéis encontrar por todo YouTube y que os van a decir cómo celebrar Samhain, de dónde viene Samhain, historia de Samhain. Pero bueno, que la gente es así un poco intensa y lo cuenta todo de Samhain y normalmente pues lo cuenta todo porque lo ha leído en un libro. Así que hoy voy a hablar de Samhain desde el punto de vista de alguien que ha leído muchos libros por suerte o por desgracia y a la que ninguno de esos libros realmente la ha satisfecho en su necesidad de celebrar Samhain. Pero no os quiero spoilear el final, así que voy a empezar por lo que empiezan todos los vídeos sobre Samhain. ¿Qué es Samhain? No es ni más ni menos que la festividad celta de los muertos, se suele decir que es la festividad celta de los muertos. Eso luego ha llegado a nuestros días con la festividad, por ejemplo, de los difuntos, de todos los santos y el Día de los Difuntos, que es el día 2 de noviembre. Y eso viene de la tradición cristiana, no obstante, pero ellos lo tomaron prestado de ese festival celta de Samhain. Hay un vídeo muy interesante de Pascu y Rodri que es cantado y es muy chulo porque os cuenta exactamente el origen de Halloween y de Samhain, porque sí, efectivamente, Halloween viene del festival celta de Samhain. En el festival celta de Samhain sobre todo se celebraba la muerte de la tierra, la muerte y en la comunión con los ancestros, porque hay que pensar que antiguamente en las culturas que estaban antes que la nuestra había una conexión mucho más grande con los ancestros de lo que podemos pensar, especialmente porque en el mundo celta la transmisión de información era casi todo oral, entonces dependías en gran medida de lo que alguien que había estado antes que tú te contara acerca del mundo. La transmisión de las culturas era por vía verbal, se transmitía así, solamente así. Por ejemplo, los saberes, todo lo que fuera botánica, inclusive todo lo que era la instrucción druídica, también se realizaba de esa manera. Así que para un druida, por ejemplo, era muy difícil y muy costoso y llevaba muchos años esa instrucción, de manera que la persona que le instruyera antes a él o a ella realmente había tenido una grandísima importancia en su vida porque le había acompañado durante muchísimo tiempo, ¿vale? Eran importantísimas personas realmente pivotales, como se suele decir en inglés, muy importantes en la vida de ese druida, de esa persona. Un gran maestro, por así decirlo, y ese maestro te acompañaba durante toda tu vida. Esto también pasaba en otras muchísimas culturas, porque lógicamente el acceso a la palabra escrita no era tan sencillo como es ahora. No estoy diciendo que no escribieran y leyeran, sabían leer y escribir. Estoy diciendo que el acceso a la palabra escrita no era como ahora y en gran medida se dependía de lo que uno tuviera en el cerebro y de lo que le hubieran transmitido sus ancestros. Así que básicamente todo lo que era la supervivencia y el conocimiento del entorno dependía del saber que le hubiera transmitido una persona que se había convertido en alguien importantísimo en la vida de ese individuo. Por tanto, se le tenía un honor y un respeto muy especiales. Cuando la naturaleza moría, es decir, cuando acababan todas las cosechas, pues se hacía un festival en honor de esos ancestros, porque eran los que le habían permitido a ese pueblo aprender todo lo básico sobre lo que se tenía que hacer
para cosechar la tierra, cosechar, arar, sembrar y todo lo que viene siendo el proceso de tanto de la ganadería como de la agricultura. Todo eso lo habían también pasado los ancestros, todo eso alguien lo había descubierto y eso se celebraba como algo importante. Samhain marcaba el final de la cosecha, porque era la última cosecha, se consideraba que ya ahí se cerraba el ciclo y lo que se hacía era normalmente unos grandes festivales de acopio de víveres y también de redistribución de la riqueza. El concepto de redistribución de la riqueza lo he contado ya en algún que otro vídeo, pero básicamente es todo el mundo se junta y la gente que tiene muchos bienes ayuda a la gente que tiene menos bienes. De esa manera se consigue mucha mayor cohesión social y que todo el mundo tenga para comer. Cuando todo el mundo tiene para comer, más o menos para pasar todo el invierno, significa que juntos serán todo el mundo mucho más fuertes, la tribu estará mucho mejor, habrá menos hambruna y cuando llegue el momento de volver el ciclo del trabajo, es decir, volver a sembrar, volver a cosechar, bla 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 bla, entonces lo que pasará será que habrá mucha más comida para todos. Es una situación en la que todo el mundo gana. Así que es el fin de la cosecha y se celebra que todo el mundo que está vivo, es una celebración de la vida, pero también es una celebración de la muerte. Todo el mundo que está vivo porque alguien que hubo antes dio su vida por ello. La cosecha en el mundo celta se ve de una manera como si fuera un sacrificio. Hay que recordar que hay un festival en el mes de agosto que se llama Lughnasadh, que no es en honor a Lugh, es en honor a la madre de Lugh, que es Tailtiu, y lo que se hace en ese festival es conmemorar que Tailtiu da su vida para que la gente coma. Todo esto de la cosecha es visto como una proeza de la naturaleza. Esto llega después al cristianismo y se convierte en el festival de los santos, de los muertos y todo eso. Aunque en otros lugares del mundo obviamente pues hay también que si últimas cosechas, que si festivales de la muerte. Algunos coincidían con ese mismo día de los difuntos, otros no, pero debido a la cristiandad pues se hacen coincidir. A partir de ese momento, en el norte de Europa, y más bien del norte de Europa, no voy a decir de Madrid para arriba, en el caso de España, que es el que a mí me afecta especialmente, por lo que va a suceder va a ser que va a llegar un invierno muy largo, muy duro, muy crudo y muy lleno de nieve. Pero fijaros en una cosa que acabo de decir, de Madrid para arriba. Yo personalmente vivo de Madrid para abajo. Y el otro día lo dejé caer en mi Instagram en una publicación que hice hablando de que aquí cuando llega el otoño es como si hubiera habido una segunda primavera. Los ciclos en mi tierra no son iguales que los ciclos en el resto de Europa. Y esto pasa en muchísimos sitios del mundo. Para que os hagáis una idea de cómo es las cosas donde yo vivo en la depresión del Guadalquivir. Esto es un valle profundo que está prácticamente a la altura del nivel del mar y ahí es donde está mi ciudad. Mi ciudad tiene un clima mediterráneo de interior, en verano terriblemente árido, con unos inviernos muy suavecitos. El hecho de que tenga esos inviernos muy suaves quiere decir que permite la cosecha de determinadas frutas, sobre todo frutas, y cítricos específicamente, bien entrado el invierno, con lo cual ahora que estamos en octubre y vamos a empezar noviembre, en mi tierra técnicamente no ha muerto absolutamente nada. Así que para mí celebrar Samhain puede estar interesante en tanto que puedo alinearme con las energías que tiene el resto del mundo. Pero realmente si yo voy a la calle y me fijo en cómo está la naturaleza, no hay nada que esté muriendo. Y yo trabajo muchísimo con mi territorio, entonces esto para mí es bastante raro. Es bastante raro ir a un parque y encontrarme un montón de cosas en flor. Y es bastante raro porque para nosotros la gran cosecha, que es como el equivalente de la vendimia, todavía no ha llegado. Aquí no hay rastro de vides. Donde yo vivo no existen las vides, no celebramos la vendimia. Lo que realmente celebramos y el producto estrella de mi tierra es la aceituna. La cosecha de la aceituna, la cosecha del olivo, es lo que realmente marca la gran cosecha. Y esta gran cosecha tiene lugar bien entrado noviembre. Es decir, cuando se supone que en el resto de Europa está todo muerto, nosotros todavía estamos trabajando el campo. Y seguiremos trabajando el campo en diciembre e incluso ya en enero. El parón aquí más o menos va sobre finales de enero, principios de febrero. Es un parón muy pequeñito y de pronto todo a finales de febrero empieza
a florecer como si no hubiera mañana y la tierra se vuelve a poner... Bueno, rumbosa, con ganas de marcha. Entonces yo personalmente tengo dos opciones. O celebrar los muertos porque sí, porque pega Halloween, porque pega Samhain, o celebrar mis muertos cuando realmente la naturaleza está muerta. ¿Y qué hago? Pues ni idea, según me da. Hay años que sí, que digo voy a celebrar Samhain, hay años que digo pues ni de coña, y depende mucho, obviamente, de dónde estés. Hace unos años yo no vivía aquí, yo vivía en otra ciudad, y es cierto que aunque también estaba bastante al sur de España, en esa ciudad, porque estaba mucho más alta, yo vivía en Granada, pues porque estaba mucho más alta, sí que había nieve, sí que había parón invernal, sí que había parón de cosecha, y sí que había otros muchos indicadores, como por ejemplo, de que había llegado la primavera en febrero y a finales de enero ya empezaba a apuntar, aunque hacía bastante frío, con la floración de los almendros. Pero esto era una cosa que pasaba allí. Aquí no pasa nada de eso. Yo no veo floración de los almendros en enero, y yo no veo que esto se acabe en diciembre. Es que además sigo viendo las naranjas en pleno apogeo en el mes de diciembre, y es una locura pensar que yo pueda decir que la naturaleza está muerta en mi tierra cuando no lo está. Sé que hay gente que se irrita mucho cuando digo esto, pero es que es verdad. Somos muy buena gente los del norte con los del hemisferio sur, pero no somos tan buena gente ni tan tolerantes cuando alguien dice: oye, es que yo no tengo vendimia, oye, es que yo tengo segundas floraciones, oye, que es que yo tengo cosechas en diciembre. Y enarbolamos la bandera de es que todo está conectado, cuando no nos damos cuenta de que la brujería es un arte de no solamente cosas que están conectadas, sino sobre todo de conexión con la naturaleza y conexión con el territorio en el que se vive. Y por mucho que alguien hiciera algo en Babilonia o en un festival celta o en no sé dónde, no significa que las mismas reglas sean aplicables a donde tú estás. Al final, la brujería sí es un arte que se puede considerar global, por así decirlo, es un arte que mantiene a toda, o que tiene en común toda la humanidad, pero existen grandes variaciones a nivel local, y que, como os decía, que alguien lo haga en Babilonia no significa que yo tenga que celebrar la muerte de la naturaleza o el nacimiento de la naturaleza en el mismo momento en el que lo hacía esa cultura. Y que además en mi cultura o en mi territorio puede haber más de una muerte, más de una floración y más de un ciclo en un único año solar. Con esto no quiero que ninguno de los miles de fans que tiene Samhain, que estén ahí, me odien, porque ya he dicho que a mí me encanta Samhain y que soy la primera en subirse al carro. Pero por favorcito, ya que estamos siendo tan buena gente con la gente del hemisferio sur y no les decimos pues tienes que hacer esto porque se hacía en tal fecha en Babilonia, pues porfa, seamos un poquito comprensivos con los que nos vamos a la calle y no podemos estar celebrando la muerte de la naturaleza, porque es que los árboles están ahí copulando, señora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar un poquito. Recordad que me tenéis en redes sociales como Harwe Tuileva, la primera con H. Un saludo, un besito y hasta luego. Chao.